Buenas tardes. Hoy en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña tenemos la fortuna de contar con la presencia de la diseñadora y editora María Luisa Samarán. Con ella dialogaremos sobre la construcción de un libro. Digo que en este caso hablaremos del libro tanto en cuanto a su contenido como a lo que llegamos a tener en las manos, eso que decimos un libro objeto. Ya veremos a qué nos referimos cuando hablamos de la construcción de un libro. Bien, antes de empezar, debo decir que este diálogo online forma parte de los diálogos, de los actos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, que organizó esta actividad cultural en tiempos de confinamiento, una actividad cultural, literaria, de divulgación, para que no se viera interrumpida durante este tiempo de pandemia. Tuvimos que sustituir los actos presenciales por estos otros de formato virtual, que resultan muy interesantes porque además tienen una divulgación grande. Esta charla está patrocinada por Cedro y organizada, como he dicho, por la ACEC. La ACEC, como es sabido, es la asociación colegial que acoge a los escritores que escriben en catalán, en castellano o en cualquier otra lengua. Cualquier lengua es bienvenida en la ACEC, cualquier escritor es bienvenido en la ACEC. Ya sabéis, cualquiera de vosotros que escribáis en cualquier lengua podéis asociaros, pues ser socios de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Bien, pues, dicho esto, pasemos a la cuestión que hoy nos reúne. Hablaremos de la construcción de un libro, la visión de una diseñadora y editora y de un autor que por su condición de arquitecto pues también tiene algo que decir sobre la construcción. María Luisa Samarán reúne la doble condición, como he dicho, de diseñadora y editora. Ella creó la editorial SD Ediciones a principios de este siglo, yo creo que a principios hacia el año 2000. Sí. Sobre el 2005, pero venía ya editando desde el año 1996. O sea, ya había una experiencia. Sí. Había una experiencia previa y el momento de salida como sello editorial 2005. Sí, experiencia tanto en cuanto a editora como diseñadora ya desde mucho antes, porque la formación de María Luisa Samarán es en este sentido. Sí, es el año 77 o 78. Aquí estamos hablando de una larga experiencia. Pues en este diálogo que estableceremos, pues hablaremos de todo el proceso de la construcción del libro, la selección de textos, la corrección ortográfica, etc. SD Ediciones, la editorial que lleva María Luisa Samarán, ha hecho, tiene varias colecciones en la editorial, libros ilustrados de gran calidad, libros también de gran calidad de ilustración son los libros infantiles que edita. Luego tiene una colección de ensayo y estética. Todo gira alrededor del mundo o gran parte de lo que se edita en la editorial gira en torno al diseño, a la imagen, sin dejar de lado naturalmente los contenidos, en la que hay varias colecciones, varias colecciones de literatura importantes, como yo recuerdo en este momento la colección del Siglo de las Luces, literatura de los autores de la Ilustración, una colección yo creo que muy interesante, también muy bien editada. Luego también en narrativa hay la colección La Licorne, que es de literatura francesa del siglo XIX, principios del XX. También la colección La Caja de Laca, y también en esta colección, en este conjunto de la narrativa, está El Mundo Roto,
El Mundo Roto también es una editorial, bueno, en la que yo participo, también en la que hay pues una gran preocupación por las imágenes y por el texto. María Luisa, digo bien, ¿no? Es así, bueno, aparte de otras colecciones. Es así, una puntualización. Somos SD Edicions, en catalán. Edición, sí. Yo explico. SD Edicions viene de una contracción de mi apellido y de mi primer título, que era Samaranch Design. Samaranch Design Graphic. Entonces contrajimos la S, la D y le añadí Edicions. Lo puntualizo porque hay un SD Ediciones, existe. Y a veces existe, si hay un poco de líos con nuestro nombre y el nombre de esta otra editorial. Y entonces lo digo para que no haya, si me buscan o nos buscan, que se acuerden siempre que la edición es en catalán. Pues esto tendremos que tener cuidado. Yo esto no lo sabía Es una editorial que yo creo que básicamente, si no recuerdo mal, se dedicaba al mundo del cómic y cosas de estas. Y también alguna cosa de libro de texto. Y entonces nosotros periódicamente recibimos llamadas y nos llegamos a encontrar con que nos confundían con ella. O sea que hay que acordarse que es en catalán. Bien, pues lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cuenta. SD Edicions. Sí, en catalán. Ya está. Digo que en esta editorial hay gran preocupación, digamos, por la parte estética y por la parte estética del libro. Yo creo que, a ver, ha sido una editorial que se ha ido haciendo, se ha ido construyendo. Esto que hablamos del libro, pues exactamente igual con la estructura editorial, ¿no? O sea, es una editorial que empezó, sus primeros inicios fueron los libros de estética, como el Wabi Sabi para artistas diseñadores, que es uno de nuestros long sellers dentro de nuestra editorial, y los libros ilustrados infantiles. Esto es como si dijéramos el núcleo de inicio de la editorial. Y viene un poco dado, y los libros de joyería contemporánea. Joyería contemporánea. Viene un poco dado por mi trabajo, ¿no? Por mi trabajo como diseñadora gráfica, por mi trabajo como galerista en un momento dado, en la cual yo monto una galería de joyería contemporánea o de artes aplicadas que se llama Hipótesis, y a través de ahí empiezan a llegarme una serie de propuestas de libros ilustrados, ¿no? Entonces eso es como el núcleo inicial de lo que fue o es SD Ediciones. Luego, posteriormente, se fue ampliando, ¿no? Y apareció una colección como Mudito & Co, que es una colección que nos habla de arquitectura, de estética, luego las colecciones de narrativa, y poco a poco ese catálogo fue ampliando y añadiendo diferentes colecciones hasta conformar lo que es hoy día SD Ediciones. Sí, sí. Pues bien, el libro, y en este caso, como estamos hablando de imágenes, el libro adquiere una entidad corpórea, digamos, estética, en la que busca la estética. Se busca la estética de contenidos y de forma, estética formal, el libro en sí. Vamos a hablar precisamente de la construcción de un libro. La construcción de un libro, tiene muchos, digamos, un recorrido largo hasta que se llega a obtener el producto final, el libro final. Si te parece, analicemos un poco todas estas fases, ¿no? A ver, cada editorial yo creo que lo monta distinto, ¿no? Mi caso es un caso también atípico y particular en el sentido de que yo asumo también la parte gráfica y visual, ¿no? Entonces, voy a explicar desde un inicio cómo entran o cómo se inician los proyectos, ¿no? Hay diferentes canales. Puede ser un canal, el correo electrónico, en el cual periódicamente una serie de autores te envían sus manuscritos, en los cuales pues tú te los miras y decides si sí, si no. Ese es un canal. Otro canal que nosotros tenemos es el de los proyectos propios, en los cuales, a partir de mis propios intereses, sí, he
construido unas colecciones determinadas. Y el tercer canal es ese canal en los cuales son esas colecciones que comparto, en el cual yo hago un trabajo meramente visual y gráfico, y tengo una segunda persona que es la que hace de director de la colección, que puede ser la de El siglo de las luces, Mudito & Co. y El mundo roto. Esas son tres colecciones en las cuales son bicéfalas, ¿no? Hay dos cabezas que trabajan en ellas, que una es la mía, en parte por la parte gráfica, y la otra es la persona que en realidad dirige los textos y decide cuáles son los textos que se editan y no se editan. Todo el resto de las colecciones que pueden estar bajo el paraguas de SD recaen sobre mi responsabilidad, ¿no? Pero estas tres realmente es un camino particular. Digamos que esto que has dicho es en cuanto a la selección de textos, que los textos te llegan así por vía email, por alguien que te manda un texto, o porque el director de la colección pues sugiere y dice vamos a publicar esto o sería interesante andar por ahí. Sí. Esto es, bueno, es el primer paso, ¿no? Selección de textos. Sí, eso es un primer paso. El primer paso es evidentemente leerte el texto, ¿no? Si son de esta manera que llega a la editorial. El texto ya está hecho. Porque puede haber otro sistema en el cual tú pienses un proyecto y en realidad todavía no esté formado, no esté redactado, no esté hecho, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el texto está hecho, el texto entra en nuestra estructura y entonces se lee y a partir de ahí se decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? Sí. Luego viene la corrección ortográfica y la corrección de estilo. Todo lo que llega ahí tiene que ser corregido y vuelto a corregir. Lo tiene que ver unos ojos. Hay varias decisiones, ¿no? Hay textos en que pues únicamente necesitan una corrección ortográfica porque es lógico, porque además es muy difícil que todo esté bien al 100%. O sea, normalmente necesita la visión de alguien externo para darse cuenta si a aquel texto no le falta algo, no tiene unas ciertas faltas de ortografía que a veces a uno le es muy difícil poder llegar a verlo todo al 100%. Aparte, los textos, cuando tú ya los has mirado, revisado, leído, releído, llega un punto en que pierdes totalmente la noción y hay cosas que son evidentes que uno mismo no es capaz de ver. Porque ya el texto lo tienes interiorizado dentro de ti y no acabas de poder percibir aquellos problemas o faltas o lo que sea. Y esto sería uno, ¿no? El que únicamente necesita una corrección ortográfica. Luego hay textos que necesitan también una corrección de estilo. Ya, es conveniente. Es un problema que una vez comentábamos, ¿no? Que nosotros somos bilingües y a veces cuando queremos escribir en una lengua determinada, ejemplo el castellano, no somos conscientes de que al estar continuamente manejando las dos lenguas, el catalán y el castellano, contaminamos tanto la una como la otra. De estructura, de palabras, etcétera, etcétera. Sí. A veces yo me he encontrado con el problema que piensas que realmente aquel texto está cerrado y está bien, y entonces viene la mirada o la lectura de una persona ajena a nuestro territorio, ¿no? Puede ser del resto de España. Y ellos se dan cuenta que las construcciones no son a veces las que tendrían que ser. Sí. Nosotros contaminamos el castellano con el catalán, como también contaminamos el catalán con el castellano. Sí. Claro. Porque además nosotros no lo percibimos, no somos conscientes de esto. Y aunque lo hagas con absoluto... Yo creo que aunque seas castellano parlante, tampoco lo percibes. Tampoco lo perciben. Si vives inmersa en la sociedad de aquí, ¿eh? Ya, es cuestión de ir depurando esto y bueno, al final... Yo algunas veces he cogido correctores, sobre todo para los textos en castellano, que no sean de aquí. Sí. ¿Sabes? Porque me he encontrado que una vez el libro está editado, ha venido un señor, yo qué sé,
Onsoria o de Sí, Andaluz, de Sevilla, y sí. me dicen, se nota. Sí. Después digo, después de la corrección ortográfica, la corrección de estilo, todo esto, entonces en la construcción de un libro interviene pues digamos, la decisión sobre la tipografía, sobre el formato, sobre el tipo de papel. Claro, cuando pensamos en estos elementos tan físicos como el tipo de papel o el formato, no sé, también conviene hablar de que quizás el contenido o todos estos formatos se tendrían que adecuar al contenido. A ver, yo creo que Esto es un poco sutil, ya lo sé, sí, pero, yo creo que pero esta medida se pierde hoy día, ¿no? A ver, sí, yo tengo, puede que una visión del libro como objeto, viniendo de un medio como es el del diseño gráfico, ¿no? Para mí es muy importante que en cierta medida la parte visual acompañe y sirva de marco al texto, ¿no? Intento que cada texto tenga una particularidad propia, ¿eh? Independientemente de lo que está allí escrito, el marco que lo acompañe sirva también como vehículo de esa lectura. sí, Entonces, también pienso que, y en eso soy un poco clásica, que el libro tiene que perdurar. Entonces, intento que el diseño y la maquetación de mis libros tengan un punto de clásico para que tú, con el transcurso del tiempo, no tengas la sensación de que aquello se hizo en un momento dado y ya está totalmente desfasado, ¿no? sí. Esa especie de base o de intención de que el libro perdure con el paso del tiempo. Sí, Lo sigo siguiendo igual de bien. un diseño atemporal, un diseño que... Diseño temporal, sí. Exacto. Sí, de todas maneras, como que viene definido todo esto por las colecciones. Claro, como cada colección ya tiene digamos, una tipología literaria determinada, Mm. y cuando se diseña la colección aquella, Y tiene en cuenta un poco esto, sí. claro, Básicamente, de todas las colecciones, las que más definido tienen esa parte gráfica desde un buen inicio puede ser la de Mudito Co., la del siglo de las luces y la de la Licorne, ¿no? sí, La Caja de la Haca, que es una colección que recoge textos de narrativa contemporánea, es como más ecléctica, en la cual cada libro es un mundo propio y yeah, gráficamente va cambiando. O sea, se mantiene el formato, se sí, mantiene las portadas en el sentido de que todas tienen pues esa solapa, el tamaño es exactamente el mismo, pero en cambio tipográficamente y de imagen van cambiando, porque sí, cada libro no tiene absolutamente nada que ver con el siguiente, ¿no? yeah, Puede que en lo que es el siglo de las luces, que además es muy concreto sobre el 18, en el de la colección de la Licorne, que es el 19 francés, y Mudito, porque es una voluntad del director de la colección, que es Juan José La Huerta, esas tres tienen, y El Mundo Roto también en cuanto a formato, y alguna de otras características son las que tienen como más cerrado la idea de gráfica en la colección. sí, en el mundo roto yo recuerdo que esto lo habíamos hablado bastante cuando más o menos definimos la colección, definimos el formato, vamos, elegiste tú el formato, Hay unas constantes como la introducción del color dentro del libro, el ¿no? color, Sí. sí, y En uno pues es rojo, en el otro es azul, en el otro es verde, que va acompañando a cada sí, proyecto. pero van siguiendo la idea de formato, de diseño en general y de Es un poco maquetación. un intento de ordenar, ¿no? Un intento de ordenar. De ordenar. Por lo tanto, todos estos elementos que decíamos, tanto de formato como de tipografía, todo esto ya queda de acuerdo con el contenido.
porque ya como se define el sentido de aquella colección, pues de alguna manera también esto es La lo que... caja de texto dentro de la página. Todo Hay esto. toda una serie de elementos que para mí son muy importantes y que puede que hoy día, bueno, pues con la introducción del ordenador dentro del trabajo gráfico, las cosas han cambiado mucho. Los que venimos a lo mejor de una educación anterior en la cual hacías parte del trabajo a mano, vienes con una serie de ideas de cómo tenía que ser un texto ideal, ¿no? Entonces, este texto ideal estaba muy acotado, muy ordenado, había una serie de cosas que no se permitían, y hoy día yo creo que hay en muchos sellos editoriales de repente ves que todo esto no se ha tenido en cuenta, o bueno, ya no digamos los que son los libros de autoedición o editados Bueno, esto... bajo mano, en el sentido de que el propio autor o conocido o Amazon o quien sea le ha editado el libro, porque eso ya, sí, bueno, ahí ya olvídate de cualquier idea de control y de orden. Claro, de esto ya hablaremos también, porque creo que esto hasta merece un capítulo aparte, porque la autoedición no tiene nada que ver, o lo que SD Editions hace no tiene nada que ver. Yo creo que hay un problema, que es que hay mucha gente escribiendo y muchas prisas por tener un libro. Sí, sí, Yo sí. creo que un libro necesita un tiempo y no todo lo que se escribe está bien. Y bueno, y hay veces que hay textos que podrían ser mejorables o que no son tan buenos, pero están acompañados y cerrados de una manera correcta. Pero claro, si a eso le sacas esa especie de envoltorio que hace que se sostenga mínimamente un texto, se lo quitas y lo dejas a la mano de Dios, a lo que salga y como salga, pues un horror. Ya. Las imágenes, porque claro, hemos hablado mucho de imágenes, también la selección de las imágenes y algo que preocupa cada vez más es el copyright, los derechos de imagen, los derechos de la imagen. Esto también es un problema que hay que resolver y que a veces cuesta mucho porque... A ver, para nosotros, como estructuras pequeñas, que los tirajes son cortos, cuando hacemos un libro en el cual intervienen imágenes de artistas conocidos y hay que pagar los derechos de imagen, pues evidentemente nos encarece muchísimo el libro. Ya, claro. Pero, a ver, hoy día no se puede hacer de otra manera, porque además te arriesgas a tener un verdadero problema, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto sobre artistas mujeres de principio de 20 hasta mediados, o sea, desde 1900 a 1940, que lo hacemos con Victoria Convalía, y ahí hay bastantes imágenes y evidentemente pues esas imágenes han tenido que perder los derechos y claro, hacer un tipo de libros como estos, pues para una estructura pequeña es caro, pero hay que hacerlo, es la única manera de hacerlo. Sí, esto está claro. Está claro que hay que cuidar esto porque además os arriesgáis, las editoriales os arriesgáis. A ver, hay en según qué momentos que tú puedes agarrarte, entre comillas, al subterfugio de considerar que las imágenes son citas visuales. Son citas, sí. Y entonces están referenciadas dentro del texto y el tamaño de esa imagen es pequeño, pero pequeño, se considera que se puede considerar una cita visual. Y entonces, si es una cita visual, no hay que pagar derechos de autor. Pero el tamaño de la imagen ya no tiene. Si tú quieres un libro con una imagen grande a media página entera, etcétera, evidentemente eso ya entra en ese otro derecho a imágenes, ¿no? Claro, en el diseño del libro también, bueno, hay un trabajo importante
por parte de la diseñadora en este caso, de las cubiertas, el diseño de las cubiertas, contracubiertas, solapas. Esto en ese de ediciones lo vemos muy bien tratado y claro, en cada colección también tiene su particularidad, también muy cuidada. Esto es importante. Luego, en la maquetación... Para mí es muy importante la maquetación, es importantísima. Sí. Yo creo que cuando tú coges un libro y lo abres y el libro visualmente está compensado, ¿no? La caja de texto está compensada, tiene unos márgenes que son amplios, que no está ahogado el texto dentro de la página, Sí. sino que ves que respira. Yo creo que la lectura es más fácil. Luego ya entramos ya en las discusiones de si la tipografía más grande, más pequeña, Claro. bueno, también depende un poco del director de cada colección. Yo tengo un director que es de Mudito, el Juan José La Huerta, que le encanta la tipografía lo más pequeña posible. Sí. Y en cambio hay gente pues que quiere que, como Jaime Rosal en El siglo de las luces, le gustaba que la tipografía fuera más grande y tuviera más fácil. Sí. Y luego hay cosas también muy sutiles en cuanto a la maquetación, que son el final de párrafo, el final de página, que si dejamos una palabra... A ver, en las épocas que yo comencé, yo recuerdo que trabajaba en una editorial en las cuales trabajábamos mano a mano los maquetistas, que éramos dos, con un corrector en la cual tú le decías al corrector, mira, necesito que me abras un punto y seguido. Aquí me queda muy feo porque me cuelga una línea muy corta al final de un párrafo que solo tiene dos palabras o una palabra. Mírame a ver cómo... Entonces, el corrector adecuaba el texto a que la maqueta, la página quedara perfecta. Oye, es impensable una cosa de esta. Imagínate lo que era. Sea, era montar, mirártelo y entonces decirle a un señor, a una persona, no, en aquella editorial éramos todas mujeres. Entonces le decíamos, mira, fulanita, mírate bien este párrafo y mira a ver qué se puede hacer. Yeah. Estaba todo al servicio, hasta el propio texto, de que la maquetación saliera perfecta. O sea, cada página era un elemento compuesto. Sí. Como si fuera, un cuadro. No se podía permitir a inicio de página una línea colgando corta que viniera del párrafo anterior. De la página anterior, claro. Y que además lo que tampoco se podía permitir, que yo ahora, hay veces que lo arreglo, pero hay veces que llega un momento en que ya tal como funcionamos hoy día, pienso, bueno, yo estaré aquí años mirándome que todo cuadre y luego nadie se dará cuenta. Pero el hecho de que el final de un párrafo tenía que tener una línea que tuviera más de la mitad. Sí. De la mitad de la caja. O sea, que no quedara cortita de una palabra o dos. Porque eso se consideraba que también era feísimo. No, claro, y estas cosas hoy día es como impensable. Seguramente es impensable, pero si está bien, está bien. Y se nota... No, a ver, para los profesionales y los que cuando cogemos un libro no solamente leemos, sino que miramos. Sí. Estas cosas las vemos. Ya. Seguramente... Que yo creo que todo ha cambiado tanto que esta percepción yo creo que no la tiene mucha gente. O sea, lo nuestro es una deformación profesional, ¿no? Esto es estética, claro. Sí, es como las aberturas de espacios entre palabras. Sí. Yo me paso arreglando todos estos problemas para que cuando tú veas el texto no tengas una dificultad porque se te crean unos vacíos entre las palabras. Sí. A veces hasta llegan a dibujar una forma. Llegan a dibujar una culebra en medio de un texto. Vas viendo todos los espacios blancos que van recorriendo toda la página, ¿no? Sí, a lo mejor es un texto que habla de ángeles
y sale una culebra por medio, culebra que es como un demonio. Y entonces ya tenemos la contradicción entre los ángeles y los demonios. Pero estas cosas son importantes. Claro que alguien nos podrá decir, bueno, a ver, ¿de qué estáis hablando? ¿De literatura? ¿Estáis hablando de libros? ¿Estáis hablando de literatura? ¿De Yo qué creo habláis? que estamos hablando desde un punto visual. Estamos hablando de libros. Objeto, ¿no? Estamos hablando de libros. Estamos hablando de libros. ¿Y cómo se construye un libro? ¿Y cómo se construye un libro? Claro. A ver, yo, claro, te podría explicar con mi experiencia como arquitecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cuando un usuario vive en un edificio, claro, tampoco le expliques demasiado si cuando hiciste aquellos pilares de hormigón metías ahí unos hierros de una manera o de otra. Es decir, ay, yo lo que quiero es estar aquí tranquilo y estar sentado en mi sofá y en un espacio cómodo, confortable. Pero bueno, pero lo otro existe, y lo otro existe y tiene que existir. Y puede que a lo mejor tú no seas consciente, pero si tú te pones, coges dos libros, uno que esté perfectamente maquetado, sin toda esa problemática, y al lado le pones uno en el cual hay una línea que cuelga, hay vacíos, hay etcétera, tú verás la diferencia. Claro. Entre un libro y otro, ¿no? Claro. Bueno, pues todas estas cuestiones son las que apreciamos en el sentido de aprecio, de querer de los libros de ediciones. Ahí entramos también, como estamos hablando del libro en papel, el libro objeto, libro tangible, tocable, también entramos ahora en la dialéctica, problemática del libro digital y el libro en papel. El libro digital, que en principio cuando salieron se tenían muchas esperanzas en ello y alguien decía, oh, es que esto acabará. Pues llegó a decir que realmente era como la muerte del libro, el libro como objeto, del libro en papel, porque sería sustituido por el libro digital, por el texto digital. Yo, desde el primer momento, nunca lo he creído, ¿no? Primero que como profesional en el cual estás todo el día trabajando con una pantalla de ordenador, llega un momento en que estás como saturada. Entonces, coger un libro que es un objeto, ponértelo a leer, para mí es como un descanso. Y aparte hay una cosa que quiero decir, nosotros mismos cuando realmente queremos corregir bien un texto, lo tenemos que imprimir. En pantalla se nos pierden cantidad de cosas. Sí. Y con un lápiz de color ir tachando y ir marcando. Parece que todo se ve mejor, ¿no? Yo creo que las correcciones que hemos hecho en físico, ¿no? Siempre han sido mucho mejores que aquellas que se quedan únicamente en la pantalla. En la pantalla, sí. Este tema que tú decías del digital, los americanos hicieron unos estudios y pensaron que tal como iba en un inicio, que era como una venta cada vez más grande, ¿no? Porque se duplicaba y se triplicaba, que llegaría un momento que aquello sería que se acabaría el libro. Que el digital se habría comido el papel. El problema fue que llegó un punto en que esa progresión se fue parando, ¿no? Se fue parando. Y si antes era doblamos y luego triplicamos y tal, de repente la progresión fue hacia abajo y ha seguido, pero lentamente. O sea, no en aquella idea tan de un inicio tal que estaban todos tan emocionados pensando que nada, que ya no serían más libros en imprenta, ¿no? Sí, ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado. Yo creo en la pervivencia de los dos sistemas. Creo que el uno y el otro pueden convivir perfectamente y yo ponía el ejemplo de la televisión y la radio. Cuando salió la televisión, pues mucha gente dijo, ya está, la radio se ha terminado, la televisión con su mensaje de imagen y de palabra supera la radio, y la radio se acabará para siempre, pero bueno, lo hemos visto que están manteniéndose los dos canales. Conviven los dos y conviven la mar de bien y perfectamente, y hay mucha gente que ve las dos cosas, hay gente que solamente ve una y ya está. Pues yo creo que esto mismo a lo mejor es lo que puede suceder o está sucediendo. Yo creo que el libro digital
no puede nunca llegar a sustituir un libro físico, ¿no? Porque en el libro físico hay muchos temas que en el digital se pierden, ¿no? La calidad del papel, la tipografía desde un punto de vista físico, las imágenes cómo están impresas, hay muchísimas cosas, ¿no? El poder, libros que a lo mejor utilizan diferentes maneras de imprimir, que tiene relieve la portada, o que a lo mejor han utilizado una serigrafía, etcétera, etcétera. Todo esto es totalmente imposible Claro, de claro. poderlo sustituir. O sea, no existe. La pantalla, no nos engañemos, es plana. Sí, No hay relieve, no hay posibilidad de apreciar todas estas cosas, ¿no? Y sí, entonces yo creo bueno, que para una serie de libros en los cuales no es importante todo esto, pues bueno, pues está bien, es un soporte como otros libros. Pero a mí que me gusta esta parte física, ¿no? De ujú, libro bien editado, eh, bueno, yo lo encuentro básico, no sé. Es como cuando tú llegas a una librería y ves un texto fantástico, pues que no ha sido editado con mimo y con cariño, ¿no? Y piensas, qué claro. pena, ¿no? Bueno, pues el digital para mí es un poco como esto, que cuando ves un texto que lo puedes ver bien acompañado y bien arropado, pues verlo únicamente en una pantalla que es plana, Es plana, no sí. tiene esas posibilidades, pues te sabe mal. Pues sí, hemos hablado de este valor añadido de la editorial sobre, digamos, sobre el producto final, que es el libro, el valor añadido estético, valor añadido de un buen diseño. Luego hay otros valores añadidos, otros valores añadidos que, vamos, que los añade la editorial, ¿no? Claro, la editorial es un agente que va añadiendo estos valores. Estoy hablando de cuestiones administrativas, por ejemplo, yo que sé, el registro de ISBN, el depósito legal, el contrato editorial, los derechos de autor, el copyright, todas estas cosas en las que claro, vosotros intervenís de una manera clara, ¿no? En todas esas cuestiones administrativas indispensables. Hay todo ese trabajo de, como si dijéramos, detrás, ¿no? De la fachada, que es un libro Sí, acabado, ¿no? sí, El registrar el libro, el ocuparte de que ese libro esté protegido, el hacer los contratos, etcétera, etcétera. Sí. sí, 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 Y sí. bueno, hay editoriales que también hacen que yo normalmente no lo hago porque siempre hago unos contratos por lengua y entonces le dejo al autor la posibilidad de que las otras lenguas las puedan gestionar Bien. ellos. Pero hay editores que evidentemente también hacen en cierta medida de agentes literarios en el sentido de que son un vehículo para que el autor pueda editar en otras lenguas, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Hay estas cuestiones. Luego también está la cuestión de la distribución y Sí, venta. sí. Distribución y venta, ahí es un mundo complejo. Un mundo complejo. A ver, en estos momentos está Está perdón, muy muy difícil en difícil. el sentido de que lo que es la venta por título ha bajado desde el 2008 hacia aquí, yo creo que ha bajado alrededor de un 50% en general en el sector, ¿eh? Ha habido algún año que ha subido un poquito, un 5%, tal. Bueno, ahora ya después del COVID, esto ya es el Sí. horror, ¿no? Ya veremos qué pasa. Hay una sobresaturación de libros en las librerías, los Sí, libros duran muy poco, no tienen una vida larga en las librerías, porque las librerías, yo creo que muchas de ellas han dejado de tener fondo de librería. Fondo quiere decir todos aquellos sí, libros que permanecen durante tiempo en la librería y sí, si tú vas a buscar un clásico, pues lo tienen, ¿no? Todo esto claro. ha desaparecido y las librerías se nutren sobre todo de novedades. Y las novedades son ingentes, continuas. Hay librerías que no dan al abasto a poder tener todas las novedades que salen continuamente al mercado y luego pues que el sector se ha como dividido entre uno o dos grandes grupos que son un paraguas de
muchísimas editoriales que la gente a lo mejor se piensan que son editoriales independientes y no son independientes, sino que están bajo esos paraguas, y luego cantidad ingente de micros y pequeñas editoriales que van subsistiendo y van haciendo lo que pueden, ¿no? Sí. Muchos títulos, muy poco espacio, las estanterías son las que son y los libros, naturalmente, ahí metidos en la estantería perduran o están muy pocos días. Es un paso efímero por las estanterías. Sí, y además es una pena porque hay veces que tú, como editor, apuestas por un título en concreto y piensas que ese título o ese libro va a tener una vida y que además no es de un momento dado, y te encuentras con que al cabo de 2 semanas Sí. a lo mejor se han vendido todos los ejemplares que tiene el librero, no lo vuelve a pedir porque ¿para qué lo va a pedir si tiene 3.000 más que quieren correr a meterse en el agujero del que ha dejado libre el tuyo, ¿no? O sí. Y entonces, pues claro, Sí, claro, ahí hay un problema grande bueno, pues es la cantidad de libros, la cantidad de títulos y la escasez de lectores. Yo no lo sé. Además, la escasez de lectores. Claro, este es un problema gravísimo. Claro, yo creo que Cuando oigo a los franceses que se quejan y ves los tirajes, sí. piensas, bueno, aquí editamos más que en ningún otro país y leemos menos que en ningún otro país, ¿no? Sí, sí. Claro, ahora has hablado de los tirajes. SD Editions suele hacer unos tirajes, yo diría largos, y se entiende. Y se entiende porque los libros que sacáis en la editorial, a ver, son unos libros, ya hemos dicho, muy bien hechos, están cosidos, compuestos. Claro, una edición corta, o sea, el gasto, la inversión fija. Nosotros hacemos tirajes cortos. Yo veo los tirajes de los libros franceses del siglo XIX y te quedarías patidifuso de ver cómo se podían tirar 20 o 30.000 libros de un título. Sí, pero en estos momentos estamos en mínimos, pero mínimos quiere decir que como mucho 1.000 libros. Y es una vergüenza que no llegamos ni a vender esos 1.000 libros porque en estos momentos la venta es pequeñísima. Sí, María Luisa, eso es verdad. Vuestros libros... Por eso mis libros no salen baratos. No, vuestros libros salen en offset y cosidos. No, aparte tenemos colecciones que a lo mejor como las de cocina, que lo hacemos con tintas directas, tintas Pantone, que tiramos 4 títulos, que cada título tiene 2 tintas directas dentro, y eso quiere decir que son 8 tintas para poder llegar a sacar 4 títulos a la vez. Y claro, cuando llega la hora de vender, pues bueno, te pasas todo el día haciendo equilibrios para no pasarte de precio, para poder competir con otros libros que están peor impresos o peor hechos, o no peor hechos, sino a lo mejor impresos en digital, que teóricamente te permite hacer tirajes más pequeños, claro, esa demanda, cosa que yo no hago porque hago un offset. Claro. Y luego a lo mejor coges un libro y dices, uy, mira, como este que tengo, pues resulta que está fresado. ¿Qué está? Fresado quiere decir que no está cocido, sino encolado, ¿no? Encolado. Sí. Hoy día hay un sistema para encolar los libros que se llama con la cola pure, y entonces es mucho más fuerte y no te pasa como pasaba antes, un libro fresado. Sí. Abrías el libro y se partía por la mitad. Se partía por la mitad. Hoy día no pasa, pero bueno, yo sigo siendo de la vieja escuela y a mí siempre me siguen pareciendo mejor hechos y mejor editados los libros cosidos, ¿no? Cosidos, sí, pero claro, entonces tú hablabas de ediciones cortas, que vosotros dices, si llego a hacer 1.000 ejemplares, ya me parece mucho. A ver, yo creo que nosotros hay proyectos que como mínimo tendríamos que tirar 4.000 o 5.000 ejemplares para que realmente saliera a cuenta esa edición. Y dices, claro. Estamos en contratos de 1.000.
Claro, y dices, y si lo comparo con las ediciones francesas, que ahí, bueno, son tiradas muy largas, pero claro, pero al revés, si lo comparas con las ediciones digitales o que se imprimen en digital, bueno, ahí es que se imprimen 4 o 5 libros solo y por demanda. Dice, bueno, yo lo tengo aquí en el ordenador, aprieto un botón y ya está, ¿no? Hay una serie de imprentas que se dedican a imprimir digitalmente, que Sí, para el que es un profano, un blanco y negro sale casi exactamente igual que un offset, ¿no? El ya. tema es cuando empieza a intervenir el color, ahí yo, a ver, el digital además tiene una problemática, que es que tiene que imprimir en un tipo de papel determinado, Sí, ¿no? El sí, offset tienes mucha más variedad y tienes más posibilidades para claro. Te impresión. permite, sí, sí. Luego, hablábamos de la distribución y venta y de la permanencia del libro en la estantería. Y yo pregunto, digo, ¿qué pasa luego con el fin del libro? O sea, ¿qué pasa? ¿No se venden? ¿Los libros quedan ahí en las estanterías? No, quedan en los almacenes de las editoriales o los almacenes de las distribuidoras. ¿Qué pasa? ¿El libro se muere? ¿Se guillotina? ¿Qué pasa? ¿Se Seguimos un rompe? poco ¿Se quema? sí, te explico, seguimos un poco con el tema este de la distribución. Un tema que también yo quería hablar y que alguna vez hemos comentado es el hecho este de que el librero nunca dice, a ver, nunca dice, muchas veces no se ve con ánimos de decirle a un autor que va a preguntarle por su libro a la librería que a lo mejor aquel libro no lo ha querido. Entonces, el distribuidor quiere distribuir todos los libros. Si tú tienes un buen distribuidor, lo que a él le interesa es vender los libros del editor. Por lo Claro. tanto, la última palabra la tiene el librero. Hace unos años atrás, pero como te puedes decir, como hace 15 o 20 años, el distribuidor tenía un cierto peso y hacía una cierta presión para que el librero se quedara un número determinado de libros. Ahora, como ya hay esa lío y marabunta de libros, el que realmente tiene la sartén por el mango es el librero, que es el que decide qué título quiere, cuántos quiere, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo agradecería que a todo aquel autor que le han dicho que su libro, el distribuidor no lo ha llevado a la librería, piense que puede ser que el propio librero no le esté diciendo la verdad, que es: no quiero este libro, no me interesa este libro y he decidido no tenerlo. O sea, por lo tanto, deberíamos decir a los autores que no ven su libro puesto en las estanterías, que Que no no le echen piensen que es ni culpa del editor ni culpa del distribuidor, distribuidor. sino que el librero tiene una capacidad, como es lógico, porque si él Como es lógico, claro. tiene la librería, él tiene la sartén por el mango y decide si quiere esto. En las librerías pequeñas, ya no te Sí, explico en las librerías grandes, en estructuras como la FNAC, que ni siquiera el libro se escoge en Barcelona, sino que se escoge en Madrid. sí, 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 sí. Vale. O Luego, hablo, sí. O, por ejemplo, centros comerciales grandes. sí, el Corte Inglés, Yo iba a decir, yo no quería decir esto, pero tiene un porcentaje más grande en la venta que las librerías, un sí, sí, puesto más grande que el resto de las librerías, o sea, su sí, sí, porcentaje sí, es mayor. Bueno, sí. Ahí tienen los libros en la hay, estantería. En la estantería los libros están 7 días. 7 días. Y luego, claro, los libros al final. me preguntabas antes de la vida de un libro, de la duración de un libro. ¿Qué pasa? Bueno, hay editoriales como yo que los aguantamos y los tenemos allí. Y bueno, y vamos aguantando, y ahí nosotros tenemos ediciones, ya te lo digo, desde el año 96 y seguimos vendiendo libros Mm, que quedan parados totalmente, y que es una pena, que no esto, destruimos y vamos guardando, pero hay mm, estructuras editoriales que destruyen. Las sí, estructuras editoriales francesas tienen una expresión que es llevar el libro au pilon. Au pilon quiere decir que lo destruyen. lo ¿Cogen? des- Sí. sí, sí, lo guillotinan. La guillotina francesa. Y lo guillotinan. Y aquí, pues exactamente igual. Hay Sí, momentos, yo es un sistema que no hago, porque como hago unos tirajes pequeños,
el almacenaje todavía es bastante soportable, ¿no? Pero estructuras más grandes, que a lo mejor los tirajes son más grandes porque les sale más a cuenta, porque es que a veces sale más a cuenta tirar 700 o 1000 libros que tirar 500, porque sale casi el mismo precio. Luego tienes otro problema, es que el problema del almacenaje. Pero entonces estas estructuras editoriales tiran más libros, imprimen más libros y si no se venden, cuando ha pasado cierto tiempo, pues Claro. la destrucción. Sí. Y he dicho antes que dejábamos como un capítulo aparte la autoedición. Sí. La autoedición, esto, claro, ahí hay unos problemas grandes, sobre todo qué pasa con el autor que quiere autoeditar. Ahí se enfrenta a una cantidad de cosas. Yo creo que la primera cosa a la que se enfrenta es aquí se juntan muchas cosas. Se juntan primero esa necesidad y ganas que tienes de tener tu libro publicado, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor has llamado a X puertas, no te han atendido, y decides, bueno, pues me lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Sí. Eso tiene un peligro, que es el peligro del control sobre el producto final, que no hay un control sobre ese producto final. Y en muchas cosas que pasan como muy por alto, pasan casi de corrido, que es el caso, yo qué sé, de la corrección ortográfica, la corrección, porque a lo mejor sí, un autor puede estar muy convencido de lo que ha escrito, que está muy bien, que está bien corregido, incluso se lo puede dejar a un amigo para que se lo lea y le diga 4 o 5 correcciones. Pero claro, luego, ¿qué pasa con todo lo otro? De la maquetación, ¿qué pasa? No existe, claro. ¿Qué pasa con el diseño de las cubiertas, el diseño de las imágenes, si es que las hay? ¿Qué pasa con...? ¿Y qué pasa con muchas otras cosas? Mira, yo que hago bastantes libros ilustrados y a mí me encanta trabajar con gente que no ha hecho jamás un libro, ¿no? Yo tengo muchos autores que los primeros libros que han publicado, sobre todo en lo que es el sector del libro ilustrado, que los han publicado conmigo, gente pues, la primera puerta que llamaban a lo mejor, ¿no? Entonces, me gusta trabajar con gente porque es una manera también de asumir el trabajo como de enseñanza, ¿no? Porque muchos de los ilustradores salen a lo que es el mundo profesional sin tener casi ni idea de cómo realmente se hace un libro. Y faltan muchas cosas, ¿no? Falta pensar en que el libro las ilustraciones necesitan unos márgenes de más, porque si van a sangre, que quiere decir a borde de página, tienen que cortarse y por lo tanto necesitan un trocito más para que quede todo perfecto y no haya filetes blancos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y yo lo que he visto es que cuando a veces la gente te trae el proyecto en sí, necesita esa ayuda y esa mirada, ¿no? Claro. De pensar que yo he hecho varios libros que lo que era el inicio, el primer proyecto me trajeron, ha sufrido una serie de cambios, porque yo como profesional y tener una experiencia X de estar haciendo libro ilustrado, pues le he dicho, mira, pues esta ilustración tiene problema aquí y aquí, porque la rehaces de esta manera. Esta cubierta está bien, pero a lo mejor en vez de los protagonistas, que son los que tienen que tener, que se tienen que ver, pues se ve más el paisaje del fondo, ¿no? Y necesitas que estos protagonistas tengan protagonismo en la cubierta. Claro. Todo esto, si no tienes a alguien que te acompaña y que te cierra ese proyecto, pues sale como sale. Claro. Esto es... El autor, en este sentido, el autor del libro ilustrado, pues no tiene nadie al lado que le diga, mira, yo creo que si haces esto y esto otro va a mejorar y el proyecto va a ganar, sino que sale pues como sale. Sí, claro, esto es uno de los valores añadidos que hablábamos antes de la editorial, pero luego están aquellos otros valores añadidos que son los que se refieren a cuestiones administrativas, como yo que sé, el registro de ISBN, el depósito legal, todo además esto. Antes eran unos temas que las imprentas asumían, ¿sabes? Tú no eras editor y necesitabas
un ISBN y un depósito legal para editar el libro. Porque, a ver, eso es básico. Porque Claro, si tú quieres claro. que te encuentren tu libro, necesitas estar con un número de ISBN, Sí, sí, es el DNI. que es un registro donde sale tu nombre, el título del libro, etcétera, Claro. etcétera, y que explica si hay el ilustrador, quién es el autor. Y Sí, esto, sí. si no lo ponen, no lo tiene tu libro, ese libro No existe. no existe. No existe. No existe. Entonces, aparte del DLB, que el DLB quiere decir que también es un registro en el cual Sí, el editor da 5 libros que se sí, registran y que están en la Biblioteca de Cataluña, o sea, que sí, se sí. encuentran. Y creo que uno también, o sea, me parece, yo no sé cómo va el depósito legal, pero sí, uno está en la Biblioteca de Cataluña, otro creo que está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Son cinco que te piden en total. Sí, 5 5 que, bueno, van a las diferentes entidades públicas desde aquí hay un lugar donde tú los depositas y ellos se ocupan de repartirlo, repartir. de repartirlo. Claro, Bueno, eso si no hay nadie que te lo haga, antes todavía los impresores lo hacían, pero un buen día desde el ISBN decidieron que únicamente si tú eras un editor, a ver, a lo mejor llamas y pides un número y consigues que te lo den. Ahora no sé, porque ahora hay que comprarlos de 10 en 10. sí, Pero claro, ya. a lo mejor encuentras algún canal, pero si no, pues No, no, es está imposible, no, no, no. ahí en un limbo. Es un libro que está en un limbo. Está en un limbo, claro. Yo creo que hemos hablado de todos estos aspectos que acaban construyendo un libro, el papel que juega la editorial y el papel que juega la editorial después de que el autor ha, pues, ha definido, ha escrito el libro, ¿no? Yo creo que con esto ya hemos hablado, hemos definido, hemos explicado ya la totalidad de la construcción del libro. Me parece, María Luisa, que ya no tenemos que decir nada más. Yo creo que hemos explicado todo esto según nuestra opinión y supongo que cada uno entenderá Sí, más que las nada posibles. que el posible lector sea consciente de que hacer un libro no es un trayecto corto, ¿eh? No, Y muchas veces fácil no. tampoco. ¿Eh? Y que intervienen. Y que el editor asume un riesgo. Porque Sí, yo creo que a veces yo cuando oigo a los autores hablar, siempre tengo la sensación de que piensan que el editor es una figura que lo único que hace es aprovecharse pues esto, ya, de otros. ya. El editor cumple una función, hace un Sí, trabajo y ese trabajo a veces no es fácil. Y además a veces ese trabajo se alarga en el tiempo. sí, sí. Y a veces esa necesidad de tiempo también es necesaria para poder tener una obra bien acabada, ¿no? A Claro. mí me gustaría que la gente que nos está escuchando fuera un poco consciente de todo esto. Sí, claro, tú oyes esto, estas opiniones contrarias a la intervención del editor, y entonces, claro, esto genera que luego las autoediciones pues vayan como van, pero claro, eso es en detrimento, muchas veces, casi siempre, en detrimento de la calidad. Claro que oyes a muchos autores que también te dirán, pues que aquí, con el libro terminado, al final cobra todo el mundo, cobra la imprenta, cobra el editor, cobra el distribuidor, cobra el librero, cobra el chico de los recados, el chico que lleva el libro para aquí y para allá, menos el autor. Bueno, el autor cobra sus derechos de autor. A ver, el autor cobra un porcentaje sobre el venta público, que ese porcentaje siempre va a cargo del editor. Sí, sí. O sea, lo que cobra el librero y lo que cobra el distribuidor es limpio. Es limpio, quiere decir, limpio de lo que es la construcción y el hacer un libro, Sí, ¿no? sí. No quiere decir limpio porque el distribuidor tiene sus gastos y el librero tiene los suyos. Pero todo lo que significa los derechos de autor siempre van en el margen del editor. Sí, 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 sí. Cuanto más pequeña es el tiraje, más corto es la ganancia del autor y más grandes son las pérdidas del editor. Eso Sí, también lo tiene que tener en sí, cuenta, sí. sí. Está claro, eso está Y claro. además
hay muchos libros y muchos proyectos que si no fuera por el interés del editor, por una cierta ilusión, por disfrutar con su trabajo, no existirían ni se hubieran hecho. Mira, María Luisa, yo estoy completamente convencido de esto. Estoy convencido de que si no hay una ilusión por lo menos del autor. Por lo menos por parte de los editores pequeños y medianos. Sí, claro. Las estructuras grandes se mueven de otra manera, ¿eh? Sí. Estamos hablando de editoriales pequeñas, editoriales que aman el libro, aman la literatura y no lo ven únicamente como un producto comercial, como podrían verlo, yo que sé, grandes editoriales, en los que ya no... Eso ya es otra manera de funcionar. Es otro panorama. Entran ahí los departamentos de marketing, los departamentos comerciales. Yo sé que hay editoriales que no se edita si los comerciales no están de acuerdo con los proyectos y que los primeros que dan su visión y deciden... Es la visión comercial. Es la visión comercial. Claro. Ahí entraríamos, tendríamos que hablar ahí del escritor mediático. Y proyectos que han sido fabricados. Claro, sí. Viene desde un punto de vista de un autor que se le ha ocurrido una idea, ha escrito un texto y sino que la propia estructura editorial piensa aquello que le pueda ser comercialmente hablando más rentable. Sí, o sea, eligen un tema de moda, mediáticamente de moda. Como ponerse a hacer libros sobre el COVID ahora, o ponerse a hacer libros de según qué temas, que tú sabes que en ese momento pues hay una controversia, hay los medios de comunicación hablan, etcétera. Sí, y el escritor mediático, el escritor personaje mediático. Entonces, claro, pero esto ya es otro panorama, esto ya es otra cuestión. Es otra cuestión que a mí me interesa destacar lo que decíamos antes. El libro sale si hay una ilusión, un aspecto creativo por parte del autor y un aspecto ilusionante por parte del editor que busca sacar un producto de calidad. No sé, María Luisa, yo creo que... Además, hacer de vehículo de una serie de textos o de imágenes que le interesan y que piensa que tiene un valor y que la gente las pueda apreciar de la misma manera que las aprecia. Sí, yo creo que sí. María Luisa, yo creo que hemos hablado pues de esto, de la construcción de un libro y hemos acabado hablando de las ilusiones. Me parece que... me parece que duren, porque tal como está todo, que duren. Pues más vale que nos aferremos fuertemente a las ilusiones. Yo tengo la suerte de que llego aquí, me pongo delante de la pantalla, empiezo a ver un texto y me olvido de todo lo demás. Claro que sí, claro que sí. Esto es importantísimo para la supervivencia propia, personal, de cada uno de nosotros y de los libros. María Luisa, yo creo que le hemos dicho todo. Ahora esta charla que hemos tenido, este diálogo patrocinado por Cedros y organizado por la CEC, este diálogo, quedará colgado ahí en la red para que lo vean en el futuro quien lo tenga que ver. Por lo menos se lo pasen bien y les haga pensar un poco. Y a lo mejor dentro de un tiempo dirán, bueno, pues ¿qué dicen estos dos? A lo mejor las cosas han cambiado tanto y han mejorado. No lo sé. A ver qué pasará con la inteligencia artificial, las sensibilidades aumentadas, los cyborg y toda esta gente que darán otra dimensión de las cosas, que seguramente serán personajes, no sé, entidades humanas, humanoides, que ya no serán atacables por ningún virus. Tendrán unos órganos de titanio y el virus no podrá hincarle el diente al órgano de titanio. A ver qué pasa. María Luisa, muchas gracias. Y gracias a la CEC y gracias a Cedro por permitir hacer estos encuentros, ¿no? Pues muy bien, y gracias a todos los que nos vayáis a escuchar, a ver, y los que estáis presentes. Muchas gracias. Nada más. Nada. Adiós. Adiós.